El anuncio había sido sencillo, casi demasiado sencillo. Rico hacendado de los Altos de Jalisco busca novia educada. Generosa remuneración. Se requiere correspondencia antes del encuentro. Lupe lo había mirado fijamente durante 3 días antes de finalmente escribir una respuesta. La desesperación, al parecer, tenía una forma de hacer que las decisiones imposibles parecieran razonables. Eso había sido hace 3 meses. 3 meses de cartas viajando de un lado a otro entre su pequeño cuarto en la Ciudad de México y los misteriosos Altos de Jalisco. 3 meses conociendo a un hombre llamado Don Miguel a través de palabras cuidadosamente escritas en papel caro. 3 meses enamorándose de alguien a quien nunca había conocido. Lupe apretó su pequeña bolsa de viaje mientras la carroza rodaba por un campo cada vez más agreste. La Ciudad de México había desaparecido hacía 2 días, reemplazada por densos bosques y colinas ondulantes que parecían extenderse para siempre. El chófer, un hombre taciturno que solo hablaba cuando era absolutamente necesario, le había asegurado que llegarían a la Hacienda del Pino Oscuro al anochecer. Hacienda del Pino Oscuro. Incluso el nombre sonaba a algo sacado de un cuento de hadas. Don Miguel la había descrito en sus cartas, pintando cuadros con palabras de torres de piedra gris y jardines llenos de flores silvestres. Le había hablado de su gente, de sus responsabilidades, de su amor por la tierra. Pero había sido cuidadoso. Se dio cuenta ahora de nunca ser demasiado específico sobre ciertas cosas, como qué gobernaba exactamente, o por qué su gente era tan ferozmente leal, o qué quería decir cuando escribía que su linaje familiar tenía linajes ancestrales. En ese momento, Lupe había asumido que se refería a nobleza, dinero viejo, títulos antiguos, el tipo de linaje que los humanos valoraban en los estados del sur. No le había importado. Había respondido al anuncio por pura necesidad. Las deudas de su padre lo habían consumido todo después de su muerte, dejando a Lupe y a su hermana menor sin nada. Los acreedores la estaban acosando, haciendo amenazas. El dinero que don Miguel había enviado con su propuesta, la promesa de más a su llegada, había sido suficiente para saldar las deudas y acomodar a su hermana con su tía en el campo. Lupe se había vendido para salvar a su familia. Había esperado que se sintiera peor de lo que se sentía. Pero leer las cartas de don Miguel, aprender sobre su mente, su corazón y sus sueños, lo había complicado todo. Escribía con inteligencia y humor. Le preguntaba su opinión sobre libros y filosofía. Quería saber cuáles eran sus flores favoritas y qué la hacía reír. Parecía genuinamente interesado en ella, no solo como una futura novia, sino como persona. Y luego estaban las otras cartas, las que llegaban con menos frecuencia, pero ardían con más intensidad, donde escribía sobre cómo pensaba en ella constantemente, cómo soñaba con su llegada, cómo ya la amaba imposiblemente a través de nada más que palabras en papel. Lupe había pensado que era una exageración poética, el tipo de cursilerías románticas que los hombres escribían al intentar cortejar a alguien a distancia. Ella había respondido con cuidadosa honestidad. Le gustaba, lo respetaba, esperaba que ese afecto pudiera convertirse en algo más profundo una vez que se conocieran. No había dicho que lo amaba porque eso se sentiría como una mentira, y Lupe se había prometido a sí misma que, fuera lo que fuera este arreglo, no lo comenzaría con falsedades. La carroza coronó una colina, y a Lupe se le cortó la respiración. El valle de abajo era impresionante y en su centro se alzaba la Hacienda del Pino Oscuro. Era incluso más imponente de lo que las descripciones de don Miguel habían sugerido. La estructura principal era masiva, construida de piedra gris oscura que parecía absorber la luz del sol que se desvanecía. Torres se alzaban en cada esquina, y Lupe podía ver movimiento en los muros. Guardias quizás,
o sirvientes. Rodeando la hacienda había extensos terrenos, jardines y dependencias, y lo que parecía un pequeño pueblo. Esta no era la casa de un simple hacendado. Esta era la sede del verdadero poder. La carroza descendió al valle, rodando a través de puertas que estaban abiertas, pero eran claramente defendibles. Lupe notó el grosor de los muros, la ubicación estratégica de las torres, la forma en que toda la estructura estaba construida tanto para la belleza como para la guerra. ¿Qué clase de hacendados necesitaban tales fortificaciones? La carroza se detuvo en un patio donde docenas de personas esperaban. El corazón de Lupe le latía con fuerza en el pecho mientras el chofer abría la puerta y la ayudaba a bajar. Se alisó su vestido de viaje, de repente consciente de lo sencilla que debía verse comparada con las galas que veía a su alrededor. Y entonces lo vio a él, a don Miguel. Supo que era él al instante, aunque nunca habían intercambiado retratos. Estaba de pie al frente de la multitud, alto y de hombros anchos, con cabello oscuro y facciones que eran llamativas más que convencionalmente guapas. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron. Incluso desde la distancia eran intensos, fijos en ella con una expresión que la hacía sentir simultáneamente expuesta y valorada. Él avanzó, y la multitud se abrió para él como el agua. De cerca, era aún más imponente, lo suficientemente alto como para que Lupe tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Había una presencia física en él que iba más allá del simple tamaño, algo que la hacía querer retroceder instintivamente, incluso mientras se obligaba a quedarse quieta. Lupe. Su voz era más profunda de lo que había imaginado, ronca de emoción. «Está aquí, realmente está aquí». «Sí, estoy», logró Lupe, su propia voz vergonzosamente sin aliento. «Es un gusto finalmente conocerlo, don Miguel». Él sonrió, y eso transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven y menos intimidante. «El placer es todo mío. He estado contando las horas hasta su llegada». Extendió su mano. «Bienvenida a la hacienda del Pino Oscuro. Bienvenida a casa». Lupe colocó su mano en la suya, y en el momento en que se tocaron, algo extraño sucedió. Una sacudida de reconocimiento de que todo estaba bien, que no podía explicar. Los ojos de don Miguel se abrieron ligeramente, y ella supo que él también lo había sentido. Sus dedos se apretaron alrededor de los de ella, y por un largo momento simplemente se quedaron allí mirándose, mientras el patio lleno de gente observaba. Finalmente, don Miguel se aclaró la garganta y se volvió para dirigirse a la multitud. «Ella es Lupe, mi prometida. Debe ser tratada con todo el respeto y honor debido a su posición». Hizo una pausa, sus siguientes palabras con peso. «Ella está bajo mi protección, que esto sea conocido por todos». La multitud hizo una reverencia, un movimiento sincronizado que fue tanto impresionante como ligeramente inquietante. Lupe tuvo la clara sensación de que se estaba perdiendo de algo, algún significado en las palabras de don Miguel que todos los demás entendían. Una mujer dio un paso al frente, mayor que Lupe por quizás 15 años, con ojos penetrantes y un aire de autoridad. «Soy doña Elena, la ama de llaves. Si gusta venir conmigo, le mostraré sus habitaciones. El banquete es en 2 horas». Lupe miró a don Miguel, quien asintió alentadoramente. «Vaya a descansar y refrescarse. La veré esta noche». Doña Elena guió a Lupe por pasillos que eran grandiosos y de alguna manera salvajes. Los muros de piedra estaban decorados con tapices que representaban bosques y cacerías, y Lupe notó que las obras de arte parecían favorecer a los lobos. Lobos corriendo, lobos cazando, lobos aullando a la luna. Era hermoso, pero extrañamente específico.
Las habitaciones a las que doña Elena la llevó eran impresionantes. Un dormitorio con una enorme cama con dosel, una sala de estar con una chimenea ya encendida a pesar de la noche templada, y un baño con una tina que era más como una pequeña alberca. Todo era lujoso, mucho más allá de cualquier cosa que Lupe hubiera experimentado en su vida. «El banquete de esta noche es en su honor», explicó doña Elena. «Es tradición cuando alguien nuevo se une a la casa. Todos estarán allí, todas las familias importantes del territorio». «Eso suena abrumador», admitió Lupe. La expresión de doña Elena se suavizó ligeramente. «Don Miguel estará a su lado todo el tiempo. Es muy protector de lo que es suyo». Ahí estaba esa frase de nuevo, ese tono posesivo que sonaba un poco raro. Lupe quiso preguntar al respecto, pero doña Elena ya se movía hacia la puerta. «Enviaré a alguien para que la ayude a vestirse. El vestido azul del armario le quedará muy bien». Sola, Lupe exploró las habitaciones más a fondo. El armario estaba lleno de vestidos hermosos, todos de su talla. Don Miguel debió haber enviado sus medidas con antelación, tomadas del único vestido que ella había mencionado en sus cartas que le quedaba bien. La atención al detalle era conmovedora, pero también ligeramente abrumadora. Se bañó en la enorme tina, lavándose el polvo del viaje. Una joven llegó para ayudarla a vestirse y arreglarle el cabello. El vestido azul era impresionante, resaltando el color de sus ojos y ajustándose como si hubiera sido hecho específicamente para ella, lo cual Lupe se dio cuenta de que probablemente así había sido. Cuando finalmente estuvo lista, la misma joven la guió a través de la hacienda hasta un gran salón que le quitó el aliento. Era enorme, con un techo abovedado y una chimenea masiva en un extremo. Largas mesas estaban dispuestas por todo el espacio, ya llenándose de gente, y en la cabecera de la sala, en un estrado elevado, había una sola mesa donde don Miguel esperaba de pie. Ahora vestía de gala, oscuro y bien cortado, y a Lupe se le secó la boca al verlo. Era guapo en sus cartas, inteligente, amable y divertido, pero verlo así, imponente y poderoso, y mirándola como si ella fuera la única persona en la habitación, era algo completamente diferente. Don Miguel bajó del estrado y se encontró con Lupe a mitad del salón. Le ofreció su brazo y ella lo tomó, agradecida por el apoyo, mientras todos los ojos en la sala seguían sus movimientos. Él la guió al estrado, sentándola a su lado en una silla que era casi un trono. «¿Está bien?», murmuró, su voz solo para sus oídos. «Sé que esto debe ser abrumador». «Estoy bien», mintió Lupe. Luego reconsideró. «De hecho, estoy aterrada. Hay tanta gente». La mano de don Miguel encontró la suya debajo de la mesa, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Estoy aquí. No me apartaré de su lado». Hizo una pausa. «Lupe, hay cosas que necesito decirle, cosas que debí haberle explicado antes de que viniera, pero tenía miedo de que si le contaba todo en cartas, no vendría. Y necesitaba que viniera. La necesito aquí». Antes de que Lupe pudiera preguntar qué quería decir, un hombre se levantó de una de las mesas inferiores. Era alto y musculoso, con cabello dorado y un rostro que podría haber sido guapo si no fuera por la crueldad en sus ojos. «Don Miguel», llamó el hombre, su voz resonando fácilmente por el ahora silencioso salón. «¿Es esta realmente su elección? Una humana, débil e ignorante de nuestras costumbres». La temperatura en la habitación pareció bajar. Lupe sintió a don Miguel tenso a su lado, su mano apretándose alrededor de la suya, casi dolorosamente. «Cuidado, don Ricardo», dijo don Miguel, su voz baja y peligrosa. «Está hablando de mi pareja. Pareja, no novia, no prometida, pareja». La mente de Lupe se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué don Ricardo la había llamado humana como si fuera inusual?
como si don Miguel y los demás fueran otra cosa. Don Ricardo se rió, el sonido amargo. Su pareja, qué conveniente. Y sin embargo ella está sentada allí desorientada, ¿verdad? No le ha dicho a qué ha accedido, qué es usted, qué somos todos. Don Ricardo, le estoy advirtiendo, gruñó don Miguel. Realmente gruñó, el sonido inhumano y aterrador. Déjeme adivinar, continuó don Ricardo, dirigiéndose a Lupe ahora. Le dijo que era un hacendado, que sería la señora de una hacienda. Le mencionó que es el rey de los licántropos, que todos somos cambiaformas, que ha entrado en una guarida de lobos, pequeña humana. Las palabras no tenían sentido, no podían tener sentido. Licántropos, cambiaformas, lobos, esos eran cuentos de hadas, historias para asustar niños. No eran reales. Pero mirando alrededor del salón, viendo las expresiones en los rostros que la observaban, Lupe sintió una fría certeza instalarse en su estómago. Ellos lo creían. Todos ellos. Esto no era una broma o una prueba. Realmente pensaban que eran algo más que humanos. Lupe, dijo don Miguel con urgencia, volviéndose hacia ella, déjeme explicarle. Puedo explicarle todo. Están locos, susurró Lupe, todos ustedes. ¿Esto es algún tipo de culto o locura o...? Don Ricardo se rió de nuevo. No nos cree. ¡Qué encantador! ¿Se lo mostramos, don Miguel? ¿O la dejará seguir pensando que todos estamos locos? No, ordenó don Miguel, pero don Ricardo ya estaba de pie, ya moviéndose hacia el centro del salón. Y entonces, ante los ojos incrédulos de Lupe, don Ricardo cambió. Su cuerpo se onduló y reformó, los huesos crujiendo y reconfigurándose. En segundos, donde un hombre había estado de pie, ahora había un lobo. Un lobo masivo con pelaje dorado y ojos que aún conservaban inteligencia y malicia humanas. Lupe no podía respirar, no podía moverse, no podía procesar lo que acababa de ver. No era posible. Violaba todas las leyes de la naturaleza, toda comprensión de la realidad que ella tenía. El lobo que había sido don Ricardo se acercó al estrado. Era enorme, más grande que cualquier lobo natural, con dientes que brillaban a la luz del fuego. Estaba mirando a don Miguel, y Lupe se dio cuenta con creciente horror de que esto era un desafío. «No», dijo don Miguel firmemente de pie, «no haré esto, no aquí, no delante de ella». Pero el lobo de don Ricardo se abalanzó y don Miguel no tuvo elección. Empujó la silla de Lupe hacia atrás, lejos de la mesa. Y entonces él también estaba cambiando. La transformación fue más rápida que la de don Ricardo, más fluida, como si don Miguel hubiera hecho esto 1000 veces. Su ropa se rasgó mientras su cuerpo se expandía, reconfigurándose en algo que era a la vez hermoso y aterrador. Donde don Miguel había estado de pie, ahora había un lobo que hacía que don Ricardo pareciera pequeño. Era masivo, con pelaje del color del humo y la plata, y cuando gruñó, el sonido reverberó en los huesos de Lupe. Los dos lobos se rodearon y el salón estalló en gritos y vítores. Esto era entretenimiento para ellos. Lupe se dio cuenta vagamente. Esto era normal. Estaban emocionados de ver a su rey luchar. Los lobos chocaron en el centro del salón. Fue brutal y salvaje, y nada como el hombre refinado y civilizado que le había escrito poesía y le había preguntado sobre sus libros favoritos. Esto era violencia primal, todo dientes y garras y sangre. Don Miguel era claramente más fuerte, más hábil, pero don Ricardo luchó sucio, yendo por puntos vulnerables, usando su tamaño más pequeño para deslizarse bajo la guardia de don Miguel. Lupe observaba congelada en su silla, incapaz de apartar la vista e incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. La sangre salpicó el suelo de piedra. Don Ricardo chilló cuando don Miguel lo atrapó con garras viciosas, pero luego don Ricardo se retorció, sus mandíbulas cerrándose sobre el hombro de don Miguel. Y Lupe se oyó gritar. El sonido atravesó el caos.
La cabeza de don Miguel se volvió bruscamente hacia ella, esos ojos de lobo encontrándola incluso en su forma animal. Y don Ricardo aprovechó la distracción. Se abalanzó yendo por la garganta de don Miguel. Pero don Miguel fue más rápido. Se giró en el último segundo, atrapando a don Ricardo por el cuello y estrellándolo contra el suelo. El impacto sacudió el suelo. Las mandíbulas de don Miguel se cerraron alrededor de la garganta de don Ricardo, no mordiendo, sino sujetando, afirmando dominancia de una manera que incluso Lupe pudo entender. Don Ricardo se quedó flácido en sumisión. Después de un largo momento, don Miguel lo soltó y retrocedió. Don Ricardo se escabulló volviendo a su forma humana mientras huía del salón. Estaba desnudo y ensangrentado, pero a nadie pareció importarle ni siquiera notarlo. Don Miguel se volvió para mirar a Lupe. Todavía estaba en forma de lobo, todavía masivo y aterrador y cubierto de sangre que podría haber sido suya, o de don Ricardo, o de ambos. Dio un paso hacia el estrado y Lupe retrocedió, su silla raspando ruidosamente contra la piedra. Algo se rompió en los ojos de don Miguel, incluso en forma de lobo. Ella pudo verlo, dolor y resignación y desamor, todo mezclado. Volvió a su forma humana, la transformación dejándolo agachado en el suelo, desnudo y ensangrentado, y mirando a Lupe como si ella lo hubiera destruido. «Lupe», dijo su voz ronca, «por favor, déjeme explicarle». Pero Lupe ya estaba de pie, ya retrocediendo. Su mente no podía contener todo esto. No podía conciliar al hombre que le había escrito cartas de amor con el monstruo que acababa de destrozar a otra criatura con dientes y garras. No podía entender cómo nada de esto era real. Corrió, simplemente se dio la vuelta y corrió, huyendo del salón y de las cosas imposibles que había presenciado. No tenía idea de a dónde iba, solo sabía que necesitaba escapar, necesitaba espacio para pensar, necesitaba despertar de la pesadilla que fuera esta. Doña Elena la encontró finalmente, acurrucada en un rincón de un pasillo que Lupe no reconocía, sollozando con las rodillas. La mujer mayor se sentó a su lado sin decir nada, solo ofreciendo una presencia silenciosa. «¿Es real?», susurró Lupe finalmente. «¿Todo?» «Sí», dijo doña Elena simplemente. «Somos licántropos, cambiaformas. Hemos existido junto a los humanos durante milenios, escondidos a plena vista, y don Miguel es nuestro rey». Me mintió, omitió. Hay una diferencia. Doña Elena añadió: «Debió habérselo dicho antes de que viniera. Estoy de acuerdo. Pero le habría creído. Habría venido si le hubiera escrito que era un cambiaformas lobo buscando una pareja humana». Lupe negó con la cabeza en silencio. Sintió el vínculo de pareja a través de sus cartas. Continuó doña Elena: «Es raro, pero sucede. Una conexión que va más allá de la presencia física. Se enamoró de su mente, su corazón, su alma, y supo con absoluta certeza que usted estaba destinada para él. Estaba desesperado por traerla aquí, para darle la oportunidad de conocerlo en persona antes de revelarlo todo». «Esa no era su decisión», dijo Lupe, la ira comenzando a abrirse paso a través del shock. «Tenía derecho a saber a qué estaba accediendo». «Así es», asintió doña Elena, «y él sabe que probablemente se está destrozando de culpa ahora mismo. Pero Lupe necesita entender algo. Don Miguel ha estado solo durante mucho tiempo. Es poderoso y respetado, pero ha estado sin pareja, sin esa conexión profunda que nuestra especie anhela. Cuando la encontró, incluso solo a través de cartas, fue como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Cometió un error al no decírselo, sí, pero vino de la desesperación y el amor, no de la malicia». Lupe se secó las lágrimas. Esa cosa en el salón, don Ricardo. ¿Por qué desafió a don Miguel? Don Ricardo quería ser alfa,
Ha desafiado a don Miguel varias veces a lo largo de los años y ha perdido siempre. Esperaba usarla a usted como una debilidad para mostrar que don Miguel estaba distraído o vulnerable debido a su apego a usted. No funcionó. Don Miguel es demasiado fuerte. Hubo mucha sangre, pero la curación es rápida. Ambos estarán bien por la mañana. Doña Elena se puso de pie, extendiendo una mano. Venga, la llevaré de vuelta a sus habitaciones. No tiene que tomar ninguna decisión esta noche. Solo descanse, procese, y mañana quizás pueda escuchar a don Miguel. Lupe se dejó guiar de vuelta a sus aposentos. Doña Elena la dejó en la puerta con un suave apretón en el hombro. Sola, Lupe paseaba por la sala de estar. Su mente se aceleraba. Debería irse, empacar su bolsa y exigir que la llevaran de vuelta a la Ciudad de México, de vuelta a su vida normal, donde los lobos seguían siendo lobos y los hombres seguían siendo hombres. Debería tomar el dinero que don Miguel le había dado y desaparecer, empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que no lo haría, porque debajo del terror, el shock y la ira, había algo más: curiosidad. Esa extraña atracción que había sentido cuando tocó la mano de don Miguel por primera vez. La forma en que él la había mirado como si fuera preciosa sin medida. El recuerdo de su voz en su cabeza, ronca y desesperada. «Por favor, déjeme explicarle». Llamaron a la puerta. Lupe abrió para encontrar a una sirvienta con una bandeja de comida. Don Miguel pensó que podría tener hambre, dijo la joven tímidamente. Quería que le dijera que no la molestará esta noche, pero espera que le permita hablar con usted mañana. Lupe tomó la bandeja murmurando: «Gracias». No tenía hambre, pero apreció el gesto. Don Miguel le estaba dando espacio, respetando su necesidad de procesar sin presión. Fue más consideración de la que Carlos le había mostrado jamás. Carlos, su supuesto prometido, quien la había abandonado en el altar, parecía de otra vida ahora, un mundo completamente diferente. Al menos don Miguel había sido honesto en sus sentimientos, incluso si había mentido por omisión sobre lo que era. Lupe yacía en la enorme cama, mirando el techo. Mañana se enfrentaría a don Miguel. Mañana exigiría respuestas y luego decidiría si quedarse o irse. Pero esta noche, exhausta y abrumada, finalmente durmió. Lupe despertó con la luz del sol entrando por las ventanas y doña Elena entrando con una bandeja de desayuno. La mujer mayor la colocó en una pequeña mesa, luego se acomodó en una silla con el tipo de cómoda autoridad que sugería que no se iría a ninguna parte hasta que Lupe comiera. «¿Cómo se siente?», preguntó doña Elena. «Como si hubiera caído por un espejo hacia la locura», admitió Lupe. Se sentó, aceptando el té que doña Elena le sirvió, pero más tranquila que la noche anterior. «Bien, don Miguel quisiera hablar con usted después de que haya comido y se haya vestido. Él la espera en la biblioteca, lo cual creo que se sentirá menos intimidante que el gran salón». Lupe asintió lentamente. «¿Estaré a salvo con él?». La expresión de doña Elena se suavizó. «Lupe, usted es la persona más segura en toda esta hacienda. Don Miguel preferiría arrancarse el corazón antes que hacerle daño. El vínculo de pareja no permite la violencia contra la propia pareja. Es físicamente doloroso para nosotros causar dolor a nuestra otra mitad. Don Ricardo lo desafió por mi culpa, y si otros hacen lo mismo, no lo harán. Don Ricardo fue un tonto y ya ha sido tratado. Ha sido desterrado del territorio. Nadie más se atreverá a desafiar el derecho de don Miguel sobre usted, especialmente después de la demostración de anoche». Después del desayuno, Lupe se vistió con un sencillo vestido de día y siguió a doña Elena a través de la hacienda hasta la biblioteca. Era una hermosa habitación forrada de libros del suelo al techo,
con cómodas sillas dispuestas frente a una gran ventana que daba a los jardines. Y allí, de pie junto a la ventana, estaba don Miguel. Parecía cansado. Lupe notó ojeras bajo sus ojos como si no hubiera dormido, pero estaba completamente curado. Ni rastro de las heridas de la pelea de anoche. Se giró cuando ella entró, la esperanza y el miedo luchando en su expresión. «Lupe, gracias por venir». Doña Elena se excusó, cerrando la puerta tras de sí y dejándolos solos. El silencio se extendió incómodamente. «Me mintió», dijo Lupe finalmente. «Lo hice por omisión». «Sí, pero seguía siendo una mentira. Lo siento. Debió haberme dicho la verdad desde el principio». «Debí haberlo hecho», asintió don Miguel. «Pero tenía miedo. Miedo de que no viniera si lo sabía. Miedo de no tener nunca la oportunidad de conocerla, de mostrarle que, a pesar de lo que soy, podría ser digno de usted». «Esa no era su decisión», dijo Lupe, haciendo eco de sus palabras a doña Elena. «Me quitó la capacidad de tomar una decisión informada sobre mi propia vida». «Lo sé». Don Miguel se acercó, deteniéndose a una distancia prudente. «Lo sé y lo siento. Fui egoísta. El vínculo de pareja es poderoso, Lupe. Desde el momento en que leí su primera carta, lo sentí. Este reconocimiento profundo en mis huesos de que usted era mía. Cada carta después de eso lo hizo más fuerte. Para cuando aceptó venir, ya estaba medio enamorado de usted. Y sabía que si le contaba sobre los licántropos en una carta, pensaría que estaba loco. Nunca vendría, así que me convencí de que sería mejor explicarlo en persona, donde pudiera ver que no somos monstruos, que solo somos diferentes. «Pero ustedes son monstruos», dijo Lupe en voz baja. «Lo vi destrozar a otra persona con sus dientes, don Miguel. Había tanta sangre». Don Miguel se encogió. «Somos depredadores. Sí, tenemos un lado violento en nuestra naturaleza, pero no somos bestias sin mente. Tenemos control, sociedad, leyes. Anoche fue un desafío de dominancia, algo que es parte de nuestra cultura. No quería hacerlo frente a usted, no quería que su primera exposición real a lo que somos fuera a través de la violencia. Pero don Ricardo me obligó a actuar». Lupe se movió a una de las sillas y se sentó, de repente exhausta. «No sé qué hacer con nada de esto». Don Miguel se sentó en la silla frente a ella, manteniendo esa distancia prudente. «Tiene opciones, Lupe. Quiero ser claro al respecto. Si elige irse, organizaré el transporte de regreso a donde quiera ir. El dinero que envié para su familia es suyo de todos modos, y añadiré más para asegurar su futuro cómodo. No está atrapada aquí». «¿Y si me quedo?» Algo feroz brilló en los ojos de don Miguel. «Si se queda, la cortejaré apropiadamente. Le enseñaré sobre nuestro mundo, nuestras costumbres. Le daré tiempo para adaptarse, para decidir si puede aceptarme, aceptarnos. El vínculo de pareja no fuerza los sentimientos, Lupe. Crea un potencial para una conexión profunda, pero el amor aún debe ser elegido. Puede quedarse y nunca aceptar el vínculo. Puede quedarse y decidir que nunca seremos más que compañeros de casa amigables. Aceptaré lo que esté dispuesta a dar. ¿Estaría contento con eso? ¿Tener a su pareja bajo su techo, pero no realmente con usted? La risa de don Miguel fue amarga. ¿Contento? No, sería una tortura, pero lo soportaría si eso significara que usted estuviera segura y cuidada. Porque la alternativa, que se fuera, que estuviera en el mundo donde no puedo protegerla, donde podría ser herida o estar sola, eso sería peor. Lupe lo estudió. Parecía sincero, genuinamente destrozado por la situación. Y a pesar de todo, a pesar de las mentiras y la violencia y la imposibilidad de todo, se dio cuenta de que le creía.
No la había cortejado a través de cartas durante meses con palabras falsas. El hombre que había escrito sobre filosofía y sueños y le había preguntado sobre sus recuerdos favoritos de la infancia. Ese hombre era real. El rey licántropo era solo otra capa, no un reemplazo. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo para procesar todo esto. Tiempo para aprender sobre su mundo. Tiempo para averiguar si puedo vivir con lo que es usted. Puede tener todo el tiempo que necesite, prometió don Miguel. Años, si es necesario. No me iré a ninguna parte, y tampoco el vínculo de pareja. ¿Qué es exactamente el vínculo de pareja? Todos lo mencionan, pero realmente no lo entiendo. Don Miguel se recostó, considerando cómo explicarlo. Es una conexión entre dos personas que va más allá de la atracción o compatibilidad normal. Es nuestro lobo reconociendo su otra mitad. Para los licántropos, encontrar a tu pareja significa encontrar a la persona que te completa, que te equilibra. El vínculo crea una conexión empática donde podemos sentir las emociones del otro, especialmente las fuertes. Nos hace protectores, a veces posesivos. Significa que su felicidad se vuelve más importante que nuestra propia felicidad. Eso suena abrumador. Puede serlo, pero también es hermoso. Mis padres eran verdaderas parejas, y verlos juntos, ver esa profundidad de conexión y amor, es algo que he querido toda mi vida. Y usted sintió esto a través de cartas. El vínculo puede manifestarse de diferentes maneras. La proximidad física usualmente lo desencadena, sí, pero en casos raros, una conexión emocional o intelectual profunda también puede hacerlo. Sus palabras, sus pensamientos, la forma en que se expresó, todo resonó con algo en mí. Y luego, cuando finalmente la vi ayer, cuando nos tocamos, fue como si todo encajara en su lugar. Lupe absorbió esto. Sentí algo cuando nos tocamos, como reconocimiento. La expresión de don Miguel se iluminó con esperanza. Así fue. No sé si fue el vínculo de pareja o solo nervios o atracción por un hombre guapo que me escribía poesía, pero sí sentí algo. Hablaron durante horas. Don Miguel explicó sobre la sociedad licántropa, sobre la jerarquía de la manada y las responsabilidades de ser rey alfa. Le contó sobre su infancia, sobre la pérdida de sus padres en una guerra territorial cuando era joven, sobre tener que asumir el papel de rey con apenas 20 años. Explicó sobre cambiar de forma, sobre cómo se sentía correr como lobo, sobre los sentidos e instintos agudizados. Lupe hizo preguntas. Muchísimas preguntas, sobre las vidas de los licántropos, sobre los niños, sobre cómo humanos y licántropos habían coexistido durante tanto tiempo sin un conocimiento generalizado. Don Miguel respondió a todo pacientemente, sin ocultar nada ahora. «Quiero quedarme», dijo Lupe finalmente, mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas. «Al menos por ahora. Quiero intentarlo». El alivio en el rostro de don Miguel fue profundo. «Gracias, Lupe. No se arrepentirá de esto. Le probaré que se puede confiar en mí, que esta vida, aunque diferente de lo que esperaba, puede ser buena». «Tengo condiciones», dijo Lupe. «Nómbrelas. No más mentiras, ni siquiera pequeñas. Si le pregunto algo, responde honestamente». «De acuerdo. Me da espacio. No presiona el vínculo de pareja, ni me presiona para que dé más de lo que estoy lista. De acuerdo. Y me enseña sobre su mundo. Todo, lo bueno y lo malo. No viviré en la ignorancia». «De acuerdo». Don Miguel se puso de pie extendiendo su mano. «Socios». Lupe tomó su mano, sintiendo esa misma sacudida de conexión. «Socios». Los días que siguieron desarrollaron un nuevo ritmo. Don Miguel fue fiel a su palabra, dándole espacio a Lupe mientras se mantenía disponible cada vez que ella tenía preguntas. Asignó a doña Elena como su guía personal, la mujer mayor explicando pacientemente las complejidades de la política de la manada y las costumbres licántropas.
Lupe aprendió que los licántropos envejecían más lentamente que los humanos, con vidas que se extendían varios siglos. Aprendió sobre el vínculo de la manada, la forma en que los licántropos podían sentir al otro, comunicarse a distancia. Aprendió sobre los diferentes rangos dentro de la manada, desde alfas hasta omegas, y cómo cada rol tenía su lugar y propósito. Don Miguel la llevó a cabalgar por el territorio, mostrándole los pueblos y ciudades que caían bajo su protección. La gente, tanto licántropos como humanos, parecían amarlo genuinamente. Era un gobernante justo, observó Lupe, firme pero compasivo. Resolvía disputas con sabiduría, aseguraba que su gente estuviera cuidada y protegía a los vulnerables. También vio destellos del depredador bajo el exterior civilizado. La forma en que don Miguel se movía con gracia depredadora, la forma en que sus ojos a veces brillaban con ira o hambre, el poder apenas contenido que irradiaba de él cuando estaba disgustado. Era inquietante, pero Lupe estaba aprendiendo a leer las señales, a entender cuándo el lobo estaba cerca de la superficie. Una noche, unas 2 semanas después del banquete desastroso, don Miguel le pidió a Lupe que lo acompañara a cenar en sus aposentos privados. Era la primera vez que estaban realmente solos desde su llegada. «He estado pensando», dijo don Miguel mientras comían, «sobre lo que dijo, sobre las elecciones y saber a qué está accediendo. Sí, quiero mostrarle algo. No es agradable, pero es honesto. Es parte de lo que somos». Lupe dejó su tenedor cautelosa. «¿Y qué es?» «Una cacería. La manada caza junta cada luna llena. Es ritual, unión, necesario para nuestros lobos. Quiero que lo vea, para que entienda lo que somos cuando no llevamos piel humana». «¿Por qué querría ver eso?» «Porque si va a aceptarme de verdad, aceptarnos, necesita verlo todo, lo hermoso y lo brutal». Don Miguel se inclinó hacia adelante. «No dejaré que le pase nada. Estará a salvo, pero creo que necesita ver a los licántropos en nuestro estado natural, no solo luchando o sangrando, sino viviendo como estábamos destinados». Lupe consideró. La idea la aterrorizaba, pero él tenía razón. Si iba a tomar una decisión real sobre quedarse, sobre aceptar este mundo, necesitaba ver la verdad. «De acuerdo», asintió. «Muéstreme». La luna llena se alzó 3 noches después, enorme y brillante, proyectando luz plateada sobre el bosque. Lupe estaba de pie al borde de un claro del bosque, doña Elena a su lado como protección y guía. A su alrededor, los licántropos se reunían, docenas de ellos, su emoción palpable en el aire. Don Miguel se acercó en forma humana, vistiendo solo pantalones sencillos. «¿Está lista?» Lupe asintió, sin confiar en su voz. Don Miguel sonrió suavemente, luego retrocedió y cambió de forma. Fue más rápido que la transformación que había presenciado en el banquete, suave y natural. En un momento era un hombre, al siguiente un lobo plateado masivo con ojos que aún conservaban inteligencia humana. Otros licántropos también estaban cambiando de forma. Un coro de huesos crujiendo y formas ondulantes. Pronto el claro estaba lleno de lobos de varios tamaños y colores. No se atacaban ni gruñían. En cambio, se saludaban con mordiscos juguetones y un lenguaje corporal que parecía casi alegre. El lobo de don Miguel se acercó a Lupe lentamente, deteniéndose a unos pocos pies de distancia. Bajó la cabeza, casi sumiso, esperando su reacción. Lupe tragó saliva con dificultad y dio un paso adelante. Extendió su mano, dejándolo olfatearla, y luego tocó cautelosamente su cabeza. Su pelaje era suave y espeso. Él se inclinó ante su toque, un sonido retumbante que podría haber sido un ronroneo emanando de su pecho. Lupe acarició sus orejas, su cuello, maravillándose de cómo algo tan grande podía ser tan gentil. La manada comenzó a moverse, fluyendo hacia el bosque con don Miguel a la cabeza. Doña Elena también cambió de forma, una loba marrón más pequeña que se mantuvo cerca de Lupe.
Corrieron y Lupe podía oírlos incluso cuando no podía verlos, los aullidos y ladridos de comunicación, el susurro de las patas en el suelo del bosque, los sonidos de una manada moviéndose como una unidad. Era hermoso. Lupe se dio cuenta. Sí, eran depredadores. Sí, eran peligrosos, pero también eran familia, trabajando juntos, viviendo plena y libremente. Esto era lo que don Miguel había querido que ella viera, no monstruos, solo seres viviendo de acuerdo a su naturaleza. Cuando la manada regresó horas después, cansada y feliz, don Miguel volvió a su forma humana. Respiraba con dificultad, los ojos brillantes con la alegría de la carrera. «¿Qué le pareció?», preguntó. «Fue hermoso», dijo Lupe honestamente. «Aterrador, sí, pero hermoso también». Algo en la expresión de don Miguel se abrió, la esperanza floreciendo. «Sí, sí». Lupe extendió la mano tocando su rostro. «Gracias por mostrarme. Desde esa noche algo cambió». Lupe seguía siendo cautelosa, seguía aprendiendo. Pero lo peor de su miedo se había desvanecido. Ahora podía ver a los licántropos como personas, no como monstruos. Podía ver a don Miguel como el rey civilizado y el lobo salvaje, y aceptar ambos lados. Cayeron en un cortejo que fue dulce y genuino. Don Miguel le traía flores del jardín a Lupe. Pasaban las tardes leyendo juntos en la biblioteca, a veces en un silencio cómodo, a veces discutiendo los libros que habían elegido. Él le enseñó a cabalgar mejor, a identificar las diferentes plantas y animales del territorio. Ella le enseñó juegos de cartas de su infancia, lo hizo reír con historias sobre las travesuras de su hermana. El vínculo de pareja se hizo más fuerte con la proximidad y el tiempo. Lupe comenzó a sentir las emociones de don Miguel cuando estaban juntos. Una sutil conciencia de su estado de ánimo, y don Miguel podía sentir el de ella, podía saber cuándo estaba incómoda o molesta, incluso antes de que dijera algo. Debería haberse sentido invasivo, pero en cambio se sintió íntimo, como si estuvieran aprendiendo un nuevo idioma juntos, una forma de comunicarse más allá de las palabras. Una noche, unos 2 meses después de la llegada de Lupe, estaban en el jardín viendo el atardecer. Don Miguel le había estado contando sobre una reunión diplomática con una manada vecina, y Lupe había estado medio escuchando, más concentrada en la forma en que la luz menguante se reflejaba en su cabello. «Lupe», dijo don Miguel suavemente, «¿me está mirando?» «Lo sé». Ella sonrió. «Solo estaba pensando en cómo me siento segura con usted, en cómo confío en usted, en cómo en algún momento esto dejó de ser un arreglo y empezó a ser real». Don Miguel se volvió para mirarla de frente, su expresión intensa. «Lupe, ¿está diciendo?» «Estoy diciendo que quiero intentarlo, realmente intentarlo, no como su novia por correspondencia cumpliendo con su deber, sino como alguien que lo está eligiendo a usted». Lupe tomó aire. «Creo que me estoy enamorando de usted, don Miguel. No sé si es el vínculo de pareja o solo usted, pero ya no me importa. Quiero ver a dónde va esto». Don Miguel la atrajo a sus brazos, abrazándola fuerte. Ella sintió sus emociones a través del vínculo. Una maraña de alegría y alivio y un amor tan feroz que le quitó el aliento. «La amo», susurró contra su cabello. «La he amado desde su primera carta, y la amaré hasta mi último aliento». Se besaron allí en el jardín mientras el sol se ponía y la luna salía, y Lupe sintió el vínculo de pareja solidificarse, encajando como una llave en una cerradura. Esto estaba bien, esto era su hogar, aquí era donde pertenecía. La ceremonia formal de unión se celebró un mes después con representantes de todas las manadas principales. Lupe llevaba un vestido de un profundo azul zafiro, su cabello trenzado con flores. Don Miguel estaba a su lado con atuendo formal.
su mano entrelazada con la de ella mientras pronunciaban votos que los unían a los ojos de la manada y de su mundo. Doña Elena lloró. La mitad de la manada lloró. Incluso algunos de los guerreros rudos tenían los ojos llorosos, mientras don Miguel y Lupe intercambiaban anillos y sellaban su vínculo con un beso. Esa noche hubo un banquete, pero esta vez, cuando Lupe miró alrededor del salón, no vio extraños ni monstruos. Vio a su manada, a su gente, a su familia. Pensó en aquel primer banquete, en cómo se había quedado paralizada de miedo, mientras don Miguel luchaba en lo cerca que había estado de huir, de nunca darle una oportunidad a esta vida. Había estado tan aterrorizada, tan segura de haber cometido un terrible error, pero se había quedado. Había elegido intentarlo, y esa elección le había dado todo. Don Miguel la atrajo hacia sí mientras bailaban, sus brazos alrededor de su cintura. «¿Feliz?», murmuró. «Delirantemente», respondió Lupe. Ella lo miró, al hombre que la había amado antes de conocerla, que le había dado espacio para elegirlo de vuelta. «Estoy exactamente donde debo estar». Años después, cuando jóvenes licántropos preguntaban por la reina humana que había capturado el corazón del rey Alfa, Lupe sonreiría y les diría la verdad. Les contaría sobre ser una novia por correspondencia, sobre descubrir que su esposo era un cambiaformas lobo, sobre el banquete que la había dejado paralizada de terror. Pero también les hablaría sobre la elección, sobre cómo el amor no era solo la chispa inicial, sino la decisión diaria de quedarse, de confiar, de crecer juntos, sobre cómo los momentos más aterradores a veces llevaban a las mayores bendiciones, y les diría que nunca, ni por un solo día, se había arrepentido de quedarse, porque don Miguel la había amado antes de que ella viniera. Sí, pero ella había aprendido a amarlo de vuelta, y eso marcó toda la diferencia.